Buenas tardes, queridos compañeros. Carlos Tombesi en la ventana de Carlos nuevamente con ustedes por un problema que tuve, familiar, de enfermedad, por una semana, así que tuve que faltar. Espero que no pase de vuelta, así no se liberan de mí. Bueno, eso es todo, siempre con la política internacional, con una pequeña variante, porque hasta ahora he hablado de Ucrania, de problemas rusos y demás, cuestión que no es tema de dejarlo, no es tema de dejarlo porque está empeorando, pero sí ampliarlo porque realmente, la única alegría que tenemos en el país y la única alegría que podemos tener intelectualmente es las elecciones que nos va a transformar de vuelta, que el peronismo vuelve, que es mañana, pero a nivel mundial es un verdadero desastre, salvo que se juntó China, India y Rusia en la Organización de la Cooperación de Shanghái, donde, bueno, parecería que por lo menos cae una versión del mundialismo y esperemos no caer en otra, diferente. Es decir, el mundialismo que nosotros conocemos, aparentemente, el mundialismo que nosotros vemos con las naciones, cómo se han comportado hasta ahora, es probable que se caiga así en la organización. Y lo suplanta esta organización de cooperación de Shanghái, que está China, India y China, India y Rusia como los principales. Ahora bien, yo siempre digo esto y es una opinión propia. O sea, el mundialismo se cae, inclusive puede ser que se caiga el mundialismo de estos tres países también. O sea, que sean independientes como lo son, no traten de dominar a otros países, como corresponde a los independientes y no a los mundialistas. Los mundialistas dominan otras naciones, pero hay un tema que yo quiero tratar y que lo van a tener que dilucidar a alguien más capaz que yo, que se dedique a la economía real, que se dedique a la economía mundial, que se dedique en serio a la economía mundial, que es que la mundialización económica todavía está en el sentido bancario. O sea, los bancos están en sucursales y en centrales. No el Banco Central de cada estado, sino los bancos centrales particulares. El sistema crediticio es el mismo, absolutamente todo el mundo. O sea, si no es mundialización, ¿ese qué es? Pero bueno, esperemos que sea todo un reguero de contagios en el mundo, que están bastante endeble, como para que eso también cambie. Bueno, hasta eso quería llegar. Ahora, entonces, como además de Ucrania, cosa que tiene muchísima importancia, estoy tratando de hacer como una especie de compendio diario y a su vez semanal de todas las cosas principales que pasan en el mundo, además de Ucrania, que sean dignos de mención, incluso relacionados con esa nación. Por ejemplo, el 24 de agosto, Israel nació ataques contra Yemen. Yemen es una nación que está abajo de Arabia Saudita, la nación árabe más pobre del mundo, de todo el mundo, y no solamente toda la nación Yemen, sino solamente una parte, porque se sublevaron unas tribus que se llaman hutíes. Pero resulta que Irán, aprovechando la ocasión, le da a los hutíes armamento muy moderno. Entonces los hutíes, haciéndose eco y solidaridad con los palestinos de esta ciudad que es tan famoso ahora, que no me recuerdo el nombre, haciéndose eco de la solidaridad, comienza a bombardear Israel. La bombardeó no solamente Israel, Gaza, no solamente Israel, sino a los barcos que cruzan por el Mar Rojo, que está pegado a ellos están pegados al Mar Rojo, y le hundieron bastantes petroleros, y bueno, fue una guerra, ya Estados Unidos bombardeó y demás. Y ahora comienzan una serie de ataques importantísimos contra Yemen, y hoy están bombardeando Yemen los otros. O sea que es un intercambio, pero es un foco que
de desarrollarse puede transformarse en peligrosa para la paz mundial. Ya pasó con Irán y con Israel, hace muy poco tiempo, con la guerra de los 12 días. Ahora tenemos este problema continuo. Bombardean todos los barcos que vengan navegando. Por otra parte, el día 24 de agosto, Putin se traslada a la ciudad de Sarov, en Rusia, que es la ciudad de Sarov, es la capital de la energía nuclear rusa. Estamos hablando de focos de peligro, a eso me refiero, focos de tensión mundial, porque que Putin haya ido al 80 aniversario de la fundación de la ciudad de Sarov por un problema nuclear, no pasa desapercibido para las potencias occidentales. Es más, se le paran los pelos a dos o tres. Es más, y parecería que fue a controlar la producción de un misil muy, muy moderno que se llama Burevestnik. Ese misil Burevestnik es un misil de medio alcance, y medio alcance no es de un barrio a otro, medio alcance son 5.000, 6.000 kilómetros, que proviene de cuando se cayó el tratado que tenía Estados Unidos y Rusia, Unión Soviética, de Rusia, de Estados Unidos y Rusia, de los tratados, de los misiles de media y larga distancia. O sea, de ese momento que ya no figura el tratado por parte de Estados Unidos, a su vez Rusia tuvo que seguir ese camino, ese derrotero, porque si no quedaba atrás. Entonces está este misil Burevestnik, que ya se probó en un blanco, que fue una fábrica en Ucrania. Bueno, discúlpeme como le voy a decir, pero no quedó nada. De esa fábrica no quedó nada. Pero no quedó nada porque tiene efectos como si fueran armas nucleares, y no son nucleares. Sencillamente parecería que lo despedazara celularmente. O sea, queda polvillo. No queda ni siquiera escombro, queda polvillo. En un radio bastante aceptable. Centenares de kilómetros. Queda polvillo. Y es más, y es silencioso. Lo más terrorífico es que es silencioso. No explota, pero no tiene sonido. Nadie sabe cómo ocurre. Y bueno, están todos desesperados, Occidente está desesperado con este asunto. Y a su vez, Putin decía que se hace todo esto y se controla asiduamente, porque si se atrasa una semana el desarrollo científico, tecnológico, militar, aumentan las pérdidas en el frente. Esa es la estadística. Si atrasa una semana, aumentan pérdidas en el frente. Mueren soldados, mueren, se destruyen equipos y demás. Bueno, eso por un lado. De todas maneras, hoy los 5 frentes rusos en Ucrania están en llamas. O sea, los rusos están atacando hasta el final. Las principales ciudades de Ucrania están cayendo. En realidad, que caiga toda Ucrania es cuestión de tiempo. En realidad, Zelensky, ese payaso, el payaso Zelensky le dicen, porque es un comediante, el payaso Zelensky, que allá está vencida su cambio gubernamental, está vencido, el tipo se quedó. En realidad Zelensky, mandando tropas, lo único que hace es matarlo a todos. Y es un tema muy largo para hablar, porque ¿por qué lo hace? ¿Por qué sigue haciéndolo? Porque Estados Unidos está atrás, y más que Estados Unidos, está BlackRock interesado en los minerales de Ucrania, está la empresa BlackRock interesado en los campos, y a su vez está el pentagonismo. Pentagonismo es un modelo que Estados Unidos se abastece de dinero a través de vender armamento. Que por otra parte, la palabra Pentágono ya no va a tener ninguna aceptación, porque Trump lo cambió por Ministerio de Defensa, una cosa así. Ahora, Zelensky se opone también porque la discusión está planteada en qué va a pasar cuando haya paz. ¿Quién controla todo eso? ¿Quién reparte? Porque va a haber una repartija. ¿Quién reparte el territorio de Ucrania? Y bueno, ahí está el tejimaneje de cada uno. Entonces hay como unos 30 dispuestos se lo llaman, que son países europeos, países occidentales, que están precisamente dispuestos a mandar tropas para controlar la paz. Valga contradicción. Tropas para controlar la paz. 30 países pueden llegar a ser millares. En Ucrania. Imagínense, como dice Rusia, ¿no? ¿Para qué? O sea,
van a venir tropas de la OTAN. Y esta guerra empezó porque vino tropas de la OTAN hacia la frontera de Rusia. Entonces estamos en la misma. Entonces tampoco lo va a aceptar. Por eso la paz está bastante lejos. Y Turquía, se metió Turquía, que pertenece a la OTAN, pero la mira con cariño a otro lado. En realidad Turquía es de la OTAN, pertenece a la OTAN, pero tiene problemas muy, muy profundos y severos con Israel. Muy profundos y severos. Entonces, un poco que se está desprendiendo de la OTAN. Entonces dice que la presencia de tropas en Ucrania, para garantía de paz, es convertirse a ese país, Ucrania, en una colonia europea. Estamos en la misma que Rusia. En ese sentido, en este momento, esos dos países, Rusia y Turquía, están desliados. Pero igualmente estamos esperando el acontecimiento, que hay una pronta e intensa ofensiva rusa contra las industrias petroleras y gasísticas en Ucrania. O sea que no le va a quedar nada de petróleo y nada de gas. Por otro lado, el 26 de agosto, la Unión Europea, pero, a ver, esto es avanzar la guerra, no es buscar la paz. Por ejemplo, esa fecha, Unión Europea promete proporcionar a Georgia, voy a señalarlo, Georgia es una pequeña nación que está más o menos por acá, en el Cáucaso, por acá. Una pequeña nación que ya estuvo en el 2006 en guerra con Rusia por un problema gubernamental. O sea que había subido un gobierno prorruso, lo tiraron los georgianos y invadieron las tropas rusas, hubo hasta batalla naval incluso, le hundieron un par de barcos y bueno, en 2006 triunfó Rusia ahí, con Osetia del Norte y Osetia del Sur, uno para un lado, otro para otro, y uno de ellas feneció. Entonces, ¿dónde estaba el asunto? Sí, bueno, la Unión Europea promete proporcionar a Georgia todo lo necesario para abrir un frente contra Rusia y amenaza que si no lo hace va a tener consecuencias. Es decir, a la misma pobre Georgia que ya lo bombardearon, le dice, váyanse contra Rusia porque si no le vamos a dar con un caño. Es realmente, no es buscar la paz, eso es. Y a su vez, esta fecha, 26 del 8, que hace poquito, Estados Unidos ordena desplegar cruceros de misiles y un submarino nuclear en el sur del Caribe. Ahora bien, el sur del Caribe contra Venezuela. Al margen de lo que nosotros opinemos cada uno de nosotros sobre la política que lleva Nicolás Maduro en Venezuela, la pregunta que vale 1 millón es la siguiente. ¿Para qué hay un misil de cruceros y submarinos para controlar la droga que supuestamente sale de Venezuela hacia Estados Unidos, cuando en realidad Estados Unidos es el consumidor? Pero a su vez hay una estadística, que la leí hace unos días, que la droga que llega a Estados Unidos, que le pertenece a Venezuela, es decir, no a la nación, sino que se trafica desde Venezuela, porque son traficantes ilegales, es el 5% de toda la droga que llega. Repito, la droga que se transporta de Venezuela a Estados Unidos es el 5% de la droga que llega a Estados Unidos, que viene de Venezuela. El otro porcentaje está entre Colombia y Ecuador. Entonces, la pregunta es esta. Teniendo la DEA, que es un organismo policíaca contra la droga, teniendo el FBI, teniendo la CIA, que pueden infiltrarse en forma pacífica, infiltrarse en forma violenta contra los narcos, contra las bandas, ¿para qué querés un misil balístico? ¿Para qué querés un marino? Entonces, se nota realmente que, como dice Maduro, vienen por el petróleo. Venezuela, a pesar de que su petróleo no es tan rico en octanaje, pero se puede purificar. Venezuela está destinada, según Estados Unidos, a darle todo el petróleo a ellos. Esa es la causa principal. Bueno. Por otra parte, en Europa hay dos países, Hungría y Eslovaquia.
la antigua Checoslovaquia, que en 1991, al independizarse todas las naciones, se transformó en Checo y Eslovaquia. Son dos distintas. Y Hungría. Esta vez estamos hablando de Eslovaquia y Hungría. ¿Por qué? Porque Eslovaquia y Hungría ya no comparten la belicosidad contra Ucrania, pero no por estar del lado de Ucrania, sino porque no quieren la belicosidad, porque todos los demás países de Europa pierden, los demás países de Europa donan armamento, hasta ahora no hombres, pero sí donan armamento, y sale muy caro, incluso fondos. Entonces, Hungría, Eslovaquia, se están manteniendo al margen. A su vez, Estados Unidos le está vendiendo armas a Europa. Esto es irrisorio. Están vendiendo armas a Europa por la guerra de Ucrania en un intento de poner fin al conflicto ucraniano. Yo no sé si estoy hablando si hablo sin pensar, si hablo que he tomado alcohol, pero ¿cómo puede ser que se venda armas a Europa en un intento de poner fin a la guerra? Es una cosa increíble. Entonces es poner fin a la guerra destruyendo, pero bajo los intereses de Occidente, y en contra de los intereses de Rusia, que por otra parte ahora, con la organización de Shanghái, ya no es tan así. Ahora, el ministro de Defensa de Rusia se llama Belousov, y notoriamente no es militar. Belousov no es militar, y eso tiene por qué. Belousov es un contador, como se dice, un economista. Es un economista. ¿Por qué? Porque el problema del ejército, de las Fuerzas Armadas rusas, era la corrupción. No le enseñamos nosotros, ¿no?, de la corrupción. Pero sí ellos la tenían, y hace mucho tiempo que la tenían. Y hace mucho tiempo, porque el problema fue con Rusia, que estaba el Imperio Comunista. El Imperio Comunista, ¿qué era? No había producción privada, había producción social, estatal, digamos, no social, no, estatal. Entonces había directores en cada empresa. Esos directores se enquistaron, ¿vieron cómo esos politiqueros que hace 40 años que en toda la zona están? Bueno, estos tipos también se enquistaron ahí 40 años y formaron una cofradía. Y esa cofradía es corrupta, siempre fue corrupta. Afanaron de los armamentos, afanaron toda la guita. Impresionante. Entonces, Belousov es el designado. Primero fue una gran represión, que fue el milico que lo reprimió a la corrupción. Y Belousov viene a organizar los números, porque era un desastre. Así le fue también, porque las primeras etapas de la guerra rusa-ucraniana, al principio los rusos avanzaron, pero después la ligaron, O sea, la corrupción se notaba ya en el comportamiento del ejército de las Fuerzas Armadas rusas. Y él dijo, Belousov, dijo esta fecha, el 26/8, que los ataques de Rusia en este año afectan al 62% de las empresas clave del sector de defensa de Ucrania. Pero estamos hablando del 62% de la guerra actual, no del 62% total que empezaron en el 2022. Entonces, ya es otra la cantidad. Y a su vez informó que las pérdidas de Ucrania en este año, agárrense fuerte porque esto es realmente, las guerras la pérdida de Ucrania en este año fueron 340.000 efectivos en lo que va este año, no que terminó, 340.000, entre muertos y heridos, ¿no? Pero heridos que no sirven más. O sea, para la guerra ya no sirven, si no, no lo cuentan, ni siquiera como pérdida. Y 70.000 equipos, 70.000 entre tanques, blindados, lanzacohetes arriba de camiones, artillería, 70.000, una barbaridad. Bueno, el 31 de agosto, los líderes europeos instan a Trump, escuchen esto porque también, si no está muy cerca la guerra, le va a faltar, Dios no va a ayudar, Los líderes europeos esta fecha, el 31 de agosto, instan a Trump a desplegar aviones de combate y misiles en Polonia y Rumanía. Polonia, miren qué cerquita que está, y Rumanía, acá. Miren qué cerquita que están de Rusia. Insta. O sea, el mismo que fue a hablar con Putin por un tema de paz,
el mismo que está tratando de ver cómo se hace después de la paz para organizar toda la posguerra, es el que insta a poner aviones. Imagínense que Estados Unidos tiene muchos aviones en semejantes lugares, muy cerca de la frontera rusa. Estamos en la misma, que en 2022. A su vez, la Unión Europea quiere eliminar el derecho de voto de Hungría y Checoslovaquia en decisiones de política exterior de la Unión Europea. Estos dos países que habíamos hablado, Hungría y Checoslovaquia, que estaban distanciándose de Occidente, por lo menos la política occidental, y tratando de ver en detalle el tema de Rusia, Hungría y Checoslovaquia, la Unión Europea se junta para eliminar el derecho de voto de ellos. En todo 3 de febrero hay 300.000 personas. Mataron todo 3 de febrero. Mataron todo, como si hubieran aniquilado todo un partido, todo 3 de febrero. A lo que estaba buscando. Sí, estaba Es buscando. impresionante. Impresionante. Pero no terminó el año, ya recién vamos. Bueno. Que la gente tome conciencia, ¿no? Y quieren que les diga que les diga lo que planifican, es más, algo aterrador también. Para fines del año 31, sí, falta, el segundo ejército más grande de Europa será en las fronteras con Rusia. ¿Cuál es? Finlandia. Esta. Lleno de nieve y pinitos. Y ciervos, renos. Bueno, Finlandia. Un país, una nación muy difícil de atacar. Muy difícil porque está lleno de bosques y lagos. Es muy difícil de atacar. Bueno, ese va a ser el segundo ejército, en tanto hombres, el segundo más grande de Europa. Por otro lado, estas fechas, estamos hablando de estos días, Estados Unidos niega visas a delegados palestinos a la ONU. O sea, lo que está sufriendo Palestina tiene delegados hacia la ONU. Yo he visto en una filmación un delegado de Palestina en la ONU llorar contando lo que pasaba ahí. Bueno, por ese lado, por el palestino que vamos a volver. El 5 de septiembre, Trump es consciente de que Estados Unidos, entre comillas, perdió a India y Rusia ante la China, que a su vez él lo dice que es más profunda y oscura, que China es más oscura, yo no sé por qué más oscura. Bueno, el tema es que Trump lo dice así, perdió a India y Rusia en la reunión que tuvieron en China. Entonces, la influencia de India y Rusia por el petróleo que Rusia le da a la India, se lo ganó, hablando mal y pronto, se lo ganó. China se ganó a la India. En la cumbre de Tianjin en el 2025, la Organización Cooperación de Shanghái busca consolidarse como foro mundial. Ya estos tres países, India, Rusia y China, tienen pretensiones de foro mundial. Foro mundial, atraer a todos los demás países a reuniones periódicas donde se hace una planificación y demás. No solamente económica, sino científica e incluso hasta cultural. Pero ya la hegemonía está perdiéndose en Estados Unidos o en Occidente, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Alemania, Francia, para transformarse estos tres países en un foro mundial. Pero vamos a ver, porque el tema de Alemania es muy delicado. El tema de Alemania es muy delicado, y por lo siguiente, y a veces, tanta estrategia, tanta táctica, tanta planificación, aparece un tipo que arruina todo. La verdad es esa, porque por ejemplo Merz, el alemán Merz, que es el premier de Alemania, es un trastornado. No digo como Milei, pero por más trastornado todavía, porque quiere mandar misiles, en fin. ¿Por qué? Porque tanto el padre como un hombre ya muy grande, él es muy grande, ya debe haber muerto. El abuelo como el padre han pertenecido al ejército alemán de las guerras. Y aparentemente en la Segunda Guerra Mundial el padre perteneció a la SS. Entonces a Rusia no la puede ver ni en foto. Yo creo que en la casa debe estar
tirándole dardos al mapa ruso, una cosa así. Entonces quiere mandar misiles a Rusia ya. Y los quiere mandar incluso clandestinamente. ¿Cómo? Entregándole misiles Taurus a Ucrania para que bombardee Rusia. Como algunos misiles que no son alemanes tiene Ucrania, algunos que están haciéndolo ellos, y bueno, la idea es que Alemania le dé los misiles Taurus, muchos, para que bombardeen Rusia, y a su vez ellos le cambian le cambiarán la pintura y será un misil ucraniano, pero en realidad va a ser alemán. Entonces, ojo, porque todas estas reuniones y demás, siempre aparece alguien que es realmente peligroso. Bueno. Ahora bien, hoy 6 de septiembre vi una información que me resultó no solo desagradable, sino realmente rara y peligrosa para nosotros, los hispanoamericanos. Porque hay un giro de la estrategia de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? La estrategia de Estados Unidos a quién más. Hace un tiempo que Estados Unidos, ya desde la época de Obama, que decían que el enemigo principal de Estados Unidos es China. En realidad el desfile que tuvo China estos días demostró una potencia militar impresionante que no tiene nada que envidiar a Estados Unidos, salvo en el número, pero en potencia hay submarinos nucleares robot, es impresionante, impresionante. Por ejemplo, hay más cosas. Entonces, yo supongo que viendo eso, los militares norteamericanos y Trump se plantean un cambio de estrategia segura. Porque ven que no pueden con eso, no van a poder, tienen que ir a la guerra mundial. Entonces, el cambio es así, de China y Rusia hacia las amenazas internas y la situación de hegemonía occidental. O sea, pasan de considerar a Rusia y China como enemigo y prepararse para esa guerra, a prepararse para la guerra dentro del mismo hemisferio occidental y dentro de sus propias fronteras. Bueno, esto es lo que yo quería decir por hoy. Se llama Elbray Colby, el que cambia toda esta estrategia, pero este hombre, Elbray Colby, es un aislacionista. O sea, no quiere que Estados Unidos entre en ninguna guerra, por eso que está con Trump, que también es medio aislacionista. Bueno, eso es todo, compañeros. Hasta la próxima. Creo que podemos dar un nuevo pantallazo a la inteligencia norteamericana. ¿Qué opina hoy sobre estas nuevas guerras que se están dando? Eso es todo. Buenas tardes.